Profesor Fernando Signorini, para mí es un gusto, pero también es un honor contar con usted en el canal de YouTube, porque usted ha sido un gran defensor de una manera de vivir el fútbol, ya no comprender o entender, de vivir el fútbol. Y para quienes estamos cerca de ese sentimiento, personas como usted significan mucho para mí, por ejemplo. Entonces, por eso quiero agradecerle la gentileza y que haya aceptado la invitación a pasarse por el canal. No, bueno, Ignacio, de ninguna manera. El placer es mío y en todo aquello que yo pueda contribuir a recuperar valores que desgraciadamente se han perdido, no solamente en el fútbol, sino en la sociedad. El fútbol, en definitiva, es una parte de ella y no podía quedar al margen de todo, ¿no? Así que, si es para eso, contá conmigo. Van a ser muchos los temas que vamos a conversar y van a ser muchas las reflexiones que usted nos va a regalar, pero yo quiero comenzar con algo que para mí es clave, que usted ha sostenido en el tiempo y lo ha sostenido maestros como Paco Ceirulón y otros tantos, que es que ustedes no son preparadores físicos, ustedes son preparadores de futbolistas. Y esto es muy interesante y a veces poco entendido y comprendido, partiendo del concepto de que entender y comprender son dos conceptos distintos, porque el fútbol ha estado siempre muy cerca del atletismo desde su preparación al futbolista, obviando algo que usted, Menotti, mucha gente ha hecho énfasis. Yo recuerdo el profesor Xavier Ascargorta, Johan Cruyff, un sinfín de grandes personas de este deporte. Y es que este es un juego social. Este es un juego de 11 tipos que se tienen que relacionar en torno a una pelota, que no corren 90 minutos, sino que corren, frenan, saltan, hacen una serie de movimientos. Para usted siempre fue así, es decir, para usted siempre entendió su oficio como el de preparador de futbolista, o la academia, es decir, la escuela, le quiso hacer creer que era preparador físico. Sí, absolutamente. Sí, porque todos los programas que en ese tiempo se usaban, que son lo mismo de ahora, porque tampoco ha sufrido demasiados cambios, todos tenían o adherían a métodos que yo hoy considero sumamente arcaicos, ligados al atletismo. Por eso, alguna vez, cuando yo decidí llamarme a mí mismo preparador de futbolistas, tuve en cuenta eso. El término preparador físico nació, obviamente, para el atletismo. ¿Por qué? Bueno, porque el atleta, cualquier atleta, necesita preparar el músculo prácticamente con exclusividad, más allá de manejar las técnicas correctas para tratar de ser lo más veloz posible en la salida, para mantener el ritmo de carrera, o el saltador en alto o en largo, o los lanzadores. La única preocupación que tienen, uno es correr más rápido, el otro saltar más alto o más lejos, y el otro lanzar a la mayor distancia posible. Quiere decir que en ese sentido el sistema cognitivo no está para nada implicado. Pero bueno, creo que buena parte de culpa, entre comillas, la tuvo Emil Zatopek, esa locomotora checa, que fue el único en ganar en una Olimpiada 5, 10.000 y maratón. Bueno, sorprendidos por sus logros, esos dos entrenadores alemanes, bueno, uno era fisiólogo, Herzler y Rindel, yo soy muy malo pronunciando el alemán, decidieron pedirle permiso para poder investigar, a ver cómo hacía él para lograr esas marcas. Satopé corría alrededor de una pista porque él se aburría mucho y además le cargaba mucho la espalda hacer carrera continua. Así que parcializaba la distancia, eran 400 metros a un ritmo mayor al de carrera, y recuperaba 200 metros. Estos especialistas determinaron que en ese tercio rentable, que duraba aproximadamente 90 segundos de recuperación, se producían fenómenos a nivel fisiológico y cardiológico que determinaban en definitiva el éxito de un sistema que Satopek había inventado para él. Seducido por las marcas brutales que él obtenía, bueno, como siempre hubo quienes entonces
hacían repetir la distancia a mayor velocidad y acortaban la recuperación, pensando que así lo podrían superar. Y no hicieron más que ir en contra del principio fisiológico que había que respetar y terminaron por quemar a un montón de talento, quizás, ¿no? O sea, Topec llegaba a repetir 70, hacía 70 repeticiones de 600 metros, porque eran 400 más 200, quiere decir la distancia del maratón. Bueno, como no había sistemas, a nadie se le ocurrió un sistema específico para el fútbol, se copió y se pegó. Entonces nació primero el interval training, después nacieron, también y siempre pensando en el atletismo, las áreas funcionales. Después se llegó a esto de las pasadas, que es una repetición del interval training también, del entrenamiento fraccionado, pero de fútbol y de futbolistas, los que aplicaban o desarrollaban estos métodos, sabían poco y nada, toda vez que el fútbol es un hecho, y al menos también en Argentina, una construcción cultural de las clases populares, mucho más ligado a lo artístico que a lo científico. Hay que darse cuenta de que cualquier prueba atlética, yo al menos no conozco ninguna, y he estado mirando bastante de los Juegos Olímpicos, en que, por ejemplo, se corra para atrás, ni se corra de costado, ni se gire, se caiga, se empuje. Además, el corredor, cuando va por su andarivel, sabe que nadie se puede cruzar, no puede tampoco ocuparse en tener sentir algún tipo de inseguridad o angustia porque alguien le puede dar una patada en el bajo vientre, un codazo en la boca. Su sistema cognitivo está liberado, tiene que correr rápidamente, y el sistema emocional también, porque te imaginas que en una carrera de 100 metros o de 200, si alguien se enoja porque jugó a favor de Usain Bolt y Usain va sexto, cuando abre la boca se terminó la carrera. El deporte, en este caso el atletismo, no tiene la penetración que tiene la sociedad del fútbol, ¿no? Con connotaciones que tienen que ver con el barrio, con los colores del club, con ese hecho tribal que se ha transformado y que hoy todavía permanece, porque también decir esto como una digresión, ¿no? De que a la gente le gusta el fútbol, yo creo que no, que a la gente hoy no le gusta el fútbol, le gusta que su equipo gane, y si es de cualquier manera, es igual. Quiere decir, si juega el Barcelona contra el Madrid, el de Madrid es incapaz de poder disfrutar de los grandes jugadores del Barcelona, y el Barcelona le pasa lo mismo, y así en todo el mundo, ¿no? Creo que en eso tenemos que dar un paso adelante. Yo por eso dejé de ser partidario de cualquier club. Yo soy hincha del fútbol y soy hincha del que juega mejor. A mí me gusta siempre que ganen los mejores. Pero te repito, el fútbol es completamente distinto porque, por ejemplo, cuando un jugador toma la pelota, está comenzando con la acción, sabe a dónde tiene que llegar, pero el camino que va a recorrer, parafraseando a Machado, va a tener que hacer camino al andar. El gol de Diego a los ingleses en el Mundial del 86 es una clara demostración, y también va en contra de esos principios del atletismo, por ejemplo, en el entrenamiento de la velocidad. Ese día en el Azteca, Diego corrió aproximadamente 53 metros en 11 segundos y fracción. Quiere decir un tiempo atlético malísimo, toda vez que Usain ha establecido el récord del mundo en 9.58, corriendo casi el doble de la distancia e inclusive utilizando menos pasos que lo que utilizó Diego para cubrir la mitad de la distancia. Entonces eso te marca un concepto, que la velocidad en el fútbol, a diferencia de todas las pruebas atléticas, no está en correr más, sino en correr mejor, y para eso se tiene que valer de un perfecto dominio del tiempo, del espacio y sobre todo del engaño, que sigue siendo un argumento fundamental. El corredor no tiene que engañar a nadie, tiene que correr rápido, porque si se para, ninguno se va a frenar con él, van a seguir corriendo. Entonces, el tiempo en el atletismo es determinante. En el fútbol no. En el fútbol vos sabés a dónde tenés que llegar, pero a lo mejor en la cercanía del área decidís, para ser más eficaz, volver con la pelota hacia atrás, y hasta el arquero para volver a reiniciar. Quiero decir, hay un montón de connotaciones. Es lo mismo que en el salto. Si saltar tan alto fuera tan importante,
bueno, que han hecho que ningún club del mundo lo contrató a Javier Sotomayor, que salta 2.45. Bueno, Javier no podría cabecear una pelota en ninguna de las dos áreas. ¿Por qué? Bueno, porque no sabe jugar. No es saltar más, sino saber saltar. Y en ese sentido, en cualquier otra de las valencias que se aplican en el fútbol, también no es la mayor fuerza, no es la fuerza que se gana en el gimnasio la que va a hacer que un jugador pueda ser realmente eficaz. No, es la fuerza derivada de acciones dinámicas, de saber usar el cuerpo, de saber usar el espacio y, como decía anteriormente, el engaño. Si no nos explica que en un juego en el que también hay jugadores tan potentes, de tanta altura, un jugador como Andrés Iniesta, ¿no?, que sinceramente no tenía o no demostraba, al menos desde lo visual, ningún tipo de alarde físico, haya sido tal vez el jugador que mejor jugaba al fútbol en el mundo. Y en ese sentido yo creo que inclusive por arriba de Leonel, más allá de que Leo era mucho más determinante, pero Andrés tenía un GPS, sabía jugar en defensa, sabía jugar en la elaboración, sabía jugar en la definición, sabía meter el último pase, prácticamente no recibía golpes porque era tan hábil que hasta eso dominaba. Quiere decir, es completamente distinto la problemática a resolver por el futbolista que las que tiene que resolver un atleta, ¿no? Ese elemento cognitivo es maravilloso para tratar de comprender el juego del fútbol, sobre todo en comparación con el atletismo. Y hay un ejemplo que daba, bueno, el tema de la fatiga cognitiva empieza a ser conocido en el mundo del fútbol, sobre todo por las menciones que hace Juan Malillo en la televisión española, ¿no? En un momento en que la televisión española contrata a Juanma de comentarista, por supuesto, como para el espectáculo no sirve Juanma, no habrá durado mucho, ¿no? Pero en ese tema de la fatiga cognitiva, había un ejemplo, creo que era de Rui Faría, que era la mano derecha de Mourinho, que establecía aquello de, a ver, si yo tengo que correr 100 metros o recorrer 100 metros a toda velocidad, puedo hacer un tiempo 10 segundos. Si tengo que hacerlo con una bandeja, probablemente haga 12 segundos. Si además tengo que hacerlo con una bandeja repleta de copas, haré 18 segundos. Y yo agrego que el fútbol, basándome en ese ejemplo de Faría, además de eso, hay que contar que hay una serie de mesas en ese recorrido que hay que esquivar y una serie de invitados que se han pasado de tragos y uno no sabe por dónde van a aparecer y cuánto van a estorbar. El fútbol es una constante toma de decisiones. Y si bien es cierto, hoy en día hay una corriente de entrenadores que así lo siente y por ello se han adaptado mucho más al juego y se han alejado del atletismo, todavía en los grandes medios cuesta que se discuta el juego de esta manera. Es decir, desde la toma de decisiones y de el relacionarse no solamente con los compañeros, sino con un rival, con un oponente que también está ubicado en el mismo terreno de juego donde tenemos que jugar. Y lo digo porque seguimos escuchando sobre equipos fuertes, equipos rápidos, equipos intensos, y en pleno siglo XXI, que la globalización nos ha permitido acercarnos al conocimiento, cuesta imaginar que esto va a cambiar, no la comprensión del fútbol de quienes ustedes, entrenadores, pero sí desde lo que se le entrega al público, y por ello quizá el público lo que le interesa es eso que usted decía, que su equipo gane y punto. Claro, porque además, hablando también de las otras grandes diferencias, en el atletismo siempre la pista está en perfectas condiciones. El futbolista tiene que jugar a lo mejor en terrenos llenos de agua, de barro, con la lluvia, con viento, con condiciones climáticas que le son realmente adversas, y en ese sentido el atleta está siempre protegido, ¿no? Además, la eficacia muchas veces está emparentada directamente a un golpe de suerte, porque alguna vez le dije a Martín Palermo, qué misterioso que es el fútbol, Martín, que por ejemplo permite que un jugador de raza como vos haya errado 3 goles, perdón, 3 penales en un mismo partido, y después hizo un gol de cabeza desde la mitad de la cancha.
Entonces, yo creo que seguir con esta manera conductista y tan atlética de preparar a los jugadores, ¿sabés cuál es el único, en definitiva, el único refugio que tiene de hacer todo mal en el fútbol? Eso, que es la única disciplina en la que uno puede hacer todo mal y, sin embargo, llevarse el gato al agua, como dicen en España. Yo recuerdo como uno de los partidos más emblemáticos, el Argentina-Brasil en Turín en el Mundial del 90. Ese partido, si era una pelea por puntos, Brasil hubiera ganado 9 rounds de 10. Sin embargo, algo que se le ocurrió a Diego y que definió Canilla, hizo que el resultado fuera favorable a Argentina. Pero en ese sentido yo no me engañaba, porque sé que hay victorias que atrasan mucho más que muchas derrotas. Como dice Menotti, acá en Argentina el éxito no se analiza. Ganás y tenés razón. Sí, pero mirá que nos dominaron, que nos pegaron 4 tiros, no importa. Acá el que gana tiene razón, el segundo no existe, el segundo es el primero de los perdedores, el segundo es un fracasado. Entonces todos esos estímulos que se bajan, más el miedo brutal que ejerce el sistema sobre los dirigentes porque se quedan sin sponsor, sobre los mismos sponsors, porque sin el éxito no, a lo mejor no tienen éxito en la venta de sus productos, sobre los entrenadores, porque si pierden quedan afuera, sobre el jugador de fútbol, porque a lo mejor si juega mal eso va en contra también de sus posibilidades de firmar un buen contrato. El atleta, por más que salga último en cualquier carrera, no va a ser nunca reemplazado, no tiene suplentes que están esperando que él le vaya mal para hacerse de su lugar. Es absolutamente distinto. Por eso digo que alguna vez planteo una especie de desafío y pongo entonces a disposición de quien quiera asumirlo decenas de miles de entrenadores a lo largo de la historia del fútbol, ¿no? Bueno, yo lo desafío a que me nombren 10, solamente 10, y que elijan entre 60.000 o 70.000 o no sé cuántos habrá habido en la historia, que hayan hecho equipos de época a nivel mundial, a nivel mundial. Recuerdo que la última vez que lo planteé en un congreso fue en el Hotel Conrad de Punta del Este, había entrenadores de toda Latinoamérica, estaba inclusive Marcelo Bielsa. Bueno, y empezaron a contar. Entonces uno dijo, Rinu Mitchell, sí, Rinu Mitchell uno, claro, el Ajax, la selección del 74. Otro, el Brasil del 70 con Tele Santana o Zagallo, que fue el que en principio lo había formado. Pasaron por el Milan de Arrigo Sacchi, iban 3. Por el Barcelona de Pep, iban 4. Por el Barcelona de Cruyff, iban 5. Y de pronto se empieza a dudar y, por ejemplo, Menotti, no, le digo, no, Menotti no, porque el Huracán del 73 no fue conocido a nivel mundial. Sí, fue tal vez el mejor equipo argentino, uno de los mejores seguramente de todas las épocas, como el Huracán del 2009 de Ángel Capa, en que fue la última vez que en Argentina se dio que hincha de cualquier club, pero hincha del fútbol en definitiva, privilegiaran el ir a ver a Huracán en vez de ir a ver a su propio equipo, porque eso era una fiesta. Pero quiero decir, todas esas personas que nombré anteriormente, que son 6 o 7, porque otros han ganado, sí han ganado, pero no han dejado el rastro, no han quedado en la memoria colectiva para siempre, porque se recuerda lo que te emociona. En ese sentido, Claro. la memoria selectiva, ¿no? Lo que te emociona, para bien o para mal, es lo que queda. Y vos fíjate que sea Rinus Michel, que Arrigo Sacchi, que el mismo Santana, que Cruyff, que Pep, son todos tipos íntimamente relacionados al hecho artístico. Hay videos en los que se ve a Pep hablando con Trueba, directores de teatro. Michel lo hacía con toda la bohemia holandesa, de pintores. El brasileño lo mismo, con los músicos, con los grandes músicos que ha tenido Brasil. Arrigo Sacchi también, con gente de la cultura, de expresiones culturales en Italia. Quiero decir que eso es un bonus track que todos deberían tratar de o profundizar en ello. Sin embargo, no creo que ningún curso de entrenadores del mundo haya una materia que los ayude
a desarrollar lo que para mí es una de las mayores virtudes de los seres humanos, que es precisamente la sensibilidad. ¿Por qué? Alguna vez Albert Einstein dijo que muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero yo cuando escribí el libro que después publicamos en el 2014, escribí que sin intenciones de ir en contra de lo que decía Einstein, ambas cualidades, sin el auxilio de la sensibilidad, pueden dar lugar a hechos inclusive catastróficos en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque los que con mucha imaginación y mucho conocimiento desarrollaron y lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que provocaron casi 200.000 muertos en 30 segundos, tenían eso, sí, mucha imaginación, mucho conocimiento, pero cero, absolutamente cero de sensibilidad. Bueno, digo que no hay ningún curso en el mundo, no sé si la Federación Española habrá tomado cartas en el asunto, en Argentina no, pero no hay una materia que por ejemplo, quien se reciba de técnico tenga que haber leído, por ejemplo, qué sé yo, 30 libros que hablen del hombre, de teorías que inclusive desde el punto de vista ideológico lo pueden ayudar. Seguramente no sé cuántos entrenadores de los que se reciben saben recitar poesías de Lorca o de Neruda, o cada cual en su país de los mejores poetas. Quiere decir, no, eso está como dejado de lado. No, uno simplemente tiene que entrenar el músculo. Yo alguna vez dije, lancé una frase que después le sirvió a Jorge Valdano para escribir un artículo fantástico. Dije que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo, ¿no? Y sobre todo, este es el circuito que hay que tratar siempre de poder privilegiar y transmitir a los jóvenes. Hoy en día es todo absolutamente despiadado. Creo que el fútbol se ha transformado en un maravilloso estupidizador y frivolizador sociales, como dice Juan Malillo, lo han transformado en un maravilloso consolador social, ¿no? Y es el árbol que hace tapar el monte. El mundo se cae a pedazos, la pandemia está prácticamente poniendo de rodillas a todos y sin embargo juega, qué sé yo, Messi, Leo se fue a París y eso sirve para tapar. A mí no me tapa absolutamente nada. Yo creo que hay que poner cada cosa en su lugar y darle el espacio de tiempo que realmente merece, y no más que eso, porque si no caemos en lo que el sistema quiere, manejarnos a su antojo y transformarnos en ovejas de un rebaño que el poder está guiando hacia dónde, hacia un abismo del que cada vez va a ser más difícil salir, ¿no? Y estamos totalmente idiotizados. A mí me pasa, a ver, yo apenas tengo 44 años, pero ya tengo un tiempo trabajando o viviendo en el fútbol, mejor dicho. Es cierto que uno le pagan por esto, pero bueno, uno lo termina viviendo más que sintiéndolo como un trabajo. Y hoy en día me encuentro a chicos en distintos escenarios, redes sociales, conversaciones, charlas de café que me dicen, el sábado vi 7 partidos de fútbol y el domingo vi 6. Y a mí me asusta, le soy muy sincero, a mí me asusta. Primero porque no creo que nadie pueda ver. Estarán posando los ojos sobre una pantalla de televisión, pero eso no es observar, eso no es adquirir y mucho menos sentir. Pero además, yo estoy muy de acuerdo con eso de la sensibilidad. Si yo estoy viendo 8 partidos de fútbol un sábado o un domingo cualquiera, estoy evitando tener contacto con el resto de los seres humanos en una serie de actividades que van a enriquecer mi espíritu también. Y yo no me refiero al modernismo de los videojuegos, redes sociales, no. Yo me refiero a cosas muy básicas, a compartir, a tomar un café, a escuchar, a leer un libro que puede ser de lo que sea, la novela más básica al tratado de filosofía más complejo que se pueda encontrar. Estamos formando una generación
de gente que está alrededor o en el fútbol, que creen que el fútbol es lo único que existe, pero además no se han dado la tarea de vivir el fútbol, porque nadie que ve 8 partidos está viviendo nada del fútbol. Lo que está es desarrollando una obsesión y probablemente está satisfaciendo una necesidad de aparecer como un gran observador de algo. Y los artistas, vamos a los artistas, a los grandes músicos de cualquier disciplina, no estaban las 24 horas del día, por ejemplo, tocando el instrumento. A ver, el estilo de vida de Stan Getz, uno de estos jazzistas inmortales, era reconocido porque le gustaba la vida nocturna. Pero me voy al fútbol. Yo tengo un equipo fetiche y es un equipo argentino que fue la Máquina de River. Estaba, entre otros jugadores, el Charro Moreno, un tipo del cual se dice que puede haber sido uno de los más grandes, si no el más grande de Argentina. Tenemos la limitación de videos para por lo menos disfrutarlo. Y el Charro Moreno tenía una vida nocturna como cualquier otro ser humano. Después haría lo que haría. No es lo que hacía, sino esa vida del ser humano, esa vida social. Y yo creo que por querer demostrar que sabemos fútbol, ese consolador social está cumpliendo su función y nos está evitando, en muchos casos, sentir cosas naturales de la vida en sociedad, pero también, y aquí soy muy mala persona, rebelarnos ante las tremendas injusticias que estamos viviendo en medio de una pandemia, como la constitución, por ejemplo, de Estados Gran Hermano. Nada más y nada menos. Aquello que Orwell escribió hace muchos años se está haciendo realidad, pero estamos viendo fútbol y estamos entonces un poco ocupados para darnos cuenta de lo que es la vida en realidad. Sin ninguna duda, eso me hace pensar en una fantástica frase de Jean-Paul Sartre, cuando dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, hoy habría que preguntarse, ¿somos como queremos ser o somos simplemente como el sistema quiere que seamos? Oscar Wilde también dijo alguna vez que una de las mayores riquezas del ser humano era su posibilidad o su decisión de rebelarse ante cualquier tipo de injusticia, que fue en definitiva lo que tomó después el Che Guevara cuando dijo que un buen revolucionario era aquel que sentía como propia cualquier injusticia que se cometiera en cualquier parte del mundo y que se rebelara contra eso, que fue en definitiva lo mismo que, sin haberlo leído, tal vez hizo Diego. Diego fue un permanente cuestionador de las decisiones del poder, porque por culpa del poder a él le tocó vivir una infancia llena de privaciones. A él lo salvó la magia de su pie izquierdo, pero sobre todo en América Latina y en el África hay millones de chicos que, si no tienen esa posibilidad, no tienen absolutamente ninguna otra para labrarse un futuro que los haga salir un poco de las garras en que lo tiene el poder oprimido. Entonces creo que de una vez por todas hay que un poco rebelarse contra eso y decir que, antes que nada, entrenar es educar. Porque si no se educa, seguimos trabajando a favor de un sistema que nos quiere sacar como a los coches de serie, todos estandarizados, todos iguales, les cambian algún color, pero en definitiva es todo lo mismo. Si alguna vez se me ocurrió pensar que, visto la degradación cultural tan preocupante que está sufriendo la sociedad argentina, se me ocurrió pensar que el futuro del fútbol argentino se asemeja al futuro de la sociedad argentina. El futuro hay que buscarlo en el pasado. Si no recuperamos un pasado que nos hizo conocidos, reconocidos, imitados y a veces hasta envidiados en muchas partes del mundo, esto no tiene absolutamente ninguna posibilidad de terminar bien. Más allá, que también es cierto, y hay que decirlo, que los hábitos sociales han cambiado. Yo he hablado con los mejores jugadores argentinos
qué sé yo, de los últimos 50 o 60 años, porque inclusive tuvo posibilidades de charlar muchas veces con don Alfredo Di Stéfano, con Enrique Marsigori, pero también con la mayoría de los campeones del mundo del 78, del 86 por supuesto, porque estaba presente, y todos te refieren la misma historia en sus inicios. Todos jugaron 7 u 8 horas por día en absoluta libertad, pudiendo entonces tener posibilidad de sacar toda su creatividad, todo el desparpajo. Y hoy, sin embargo, eso ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, porque ahora toda la tecnología, parafernalia que se ha impuesto de manera tan abrupta, sin darnos tiempo ni siquiera a darnos cuenta que nos está pasando por arriba. Hoy los chicos están con la PlayStation. La seguridad ha cambiado también y hoy es difícil ver a los chicos jugando en libertad a las 12 de la noche porque algo les puede pasar. La sociedad se ha vuelto tremendamente competitiva y presiona para que uno tenga que estudiar y sacarse las mejores notas. Y eso llena por otro lado, de angustia también a los chicos que llegan al fútbol, porque a través de los medios se escuchan que lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que no ganar es un fracaso, que el segundo no existe. Y todos esos estímulos han hecho, por ejemplo, que en Argentina el año pasado, un chico de 19 años de Aldo Civi de Mar del Plata, que es el equipo a donde ahora dirige Fernando Gago, al ser dejado fuera de la convocatoria en su equipo, decidió poner fin a su vida con un disparo en la sien. 2 meses antes, un chico de Colón de Santa Fe de 16 años que había vuelto de un préstamo en Banfield, también fue dejado afuera y tomó la misma decisión. Últimamente sabemos del caso del Morro García. En Uruguay en los últimos meses se han producido suicidios de jugadores de fútbol, como también pasa en otros deportes, pero sobre todo en el fútbol, porque tiene connotaciones y una penetración social, como decíamos antes, completamente distintos. Yo he conocido hechos, anécdotas que son realmente horripilantes por culpa del resultado de un partido de fútbol. Gente que, qué sé yo, lo que le pasó, recordás al defensor de Colombia Y por cuando supuesto, con Andrés Escobar. Andrés Escobar. Entonces digo, ¿qué esperan los mecanismos del Estado? ¿Qué espera el Ministerio de Cultura de cada lugar? ¿Qué espera el Ministerio de Deportes para reaccionar? Porque si el fútbol, en este caso, es una construcción cultural o un argumento formativo para ayudar a quienes lo practican a ser mañana mejor que hoy, bueno, ¿qué esperan para intervenir? ¿Cómo puede ser que no haya un control de contenidos? ¿Cómo puede ser que el negocio sea absolutamente tan despiadado que permitió, por ejemplo, otra aberración de que la Copa América se jugara en Brasil, cuando Argentina y Colombia, por razones de seguridad a raíz de la pandemia, lo habían prohibido? Sin embargo, en Brasil, bueno, como el presidente está con problemas tal vez en un futuro más o menos inmediato, porque las posibilidades de Lula son cada vez mayores, entonces quiso regalarle, para regalarse también, un caramelo dulce, haciendo la Copa América en el país con mayor cantidad de infectados en América Latina, son casi 17 millones y más de 500.000 muertos. Y como siempre, los que arriesgan son los jugadores, ¿no? Porque creo que un mes antes, el chofer que manejaba el micro que llevaba a los jugadores de River al estadio, contagiado por algún chico del plantel, falleció. Bueno, así como contagiaron al chofer, podrían haber contagiado a alguno de sus familiares y después lamentar la pérdida. Sin embargo, mientras ellos jugaban en la Copa América, el presidente de la Conmebol, Domínguez, estaba muy cómodamente sentado en la platea con barbijo, distancia social y a lo mejor con una copa de whisky abajo de la platea. Como siempre, se sigue repitiendo porque habría que volver a releer la teoría del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? En la fenomenología del espíritu, cuando habla precisamente de eso, de quiénes son los amos y quiénes son los esclavos. Entonces, hasta que los jugadores de una vez por todas, ya que los mecanismos del gobierno no intervienen, hasta que los jugadores no toman la decisión de hacerse cargo del fútbol y decir, bueno, basta, se acabó, esto no va a cambiar, porque cuando Diego, con Jorge Valdano en el 86,
dijeron que en esas condiciones de menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura y altísimo smog no se debería jugar, el presidente de la patronal, un tal Joao Abechange, como lo rebautizó Jorge, dijo que los jugadores se callen y jueguen. Fue lo que yo después le recriminé a Diego, diciendo, no tendrían que haber jugado, y no se tendrían que haber callado, y le tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial. ¿Quién iba a bajar a jugar? Blatter, Avalanche, Grondona. Los dueños del fútbol son los futbolistas y por supuesto la gente, a la que es fundamentalmente a la que hay que respetar, porque sin público, no en los campos, porque ahora por la pandemia no van, pero que no pague el fútbol para verlo, ¿qué sería de este deporte? Sin embargo, los jugadores no se organizan, no se preparan, los que tienen mucho están muy cómodos y no se dan cuenta que son también gracias a todos aquellos que a través de la historia eligieron al fútbol en este presente, bueno, tan importante que tiene hoy. Te repito, entrenar es educar, pero no únicamente educar al jugador, fundamentalmente educar a la persona, ayudarlo a pensar, ayudarlo a dudar, a que descubra todas estas maniobras que son realmente brutales y perversas y que de una vez por todas tienen que terminar si queremos utilizar al fútbol como un argumento para la mejora de una sociedad que está en graves problemas, ¿no? Todos los que tenemos una edad recordamos vividamente aquel conflicto del 86 con FIFA. Y aquí hablo desde mi sentir. Siempre me ha llamado la atención que el futbolista, a pesar de jugar un juego que está basado en la cooperación y en la sociedad, digamos, en la sociedad suya con sus compañeros, le ha costado tener un gremio fuerte que pelee por derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Y todo esto lo traigo a colación porque Messi acaba de irse del Barcelona, obligado básicamente a irse por la situación económica y porque hoy en día en el fútbol hablamos más de balances económicos que del juego, porque hay una directiva que en su empeño por destruir todo aquello que se construyó anteriormente, esa directiva en 10 años destruyó todo, hasta la economía, hartó a Messi durante 10 años, y ahora que hay una nueva directiva, le han pedido a los futbolistas que comprendan el contexto, pero el contexto mundial, y que se rebajen el salario. Y salvo, a ver, Messi ya no está, pero Messi se rebajó el salario del 50%. Hay que ver si existe otro caso en la historia del deporte, ¿eh? Pero salvo otro futbolista que es Gerard Piqué, el resto de la plantilla, y a ver, estoy señalando a este equipo porque es conocido el caso, ¿eh? No es una acusación que estoy haciendo, digamos, desde lo emocional. El resto de la plantilla no ha querido hacerlo. Y uno dice, a ver, si yo le pido sacrificios a futbolistas que nada más y nada menos que juegan en el Barcelona y que tienen un sueldo bien ganado, yo no entro en las finanzas, porque yo digo que el futbolista pasa por muchos, y usted lo sabe mejor que nadie, por muchas dificultades para poder llegar a ese lugar de privilegio. A ninguno le han regalado ese lugar de privilegio. Pero si el futbolista del Barcelona no sienta un ejemplo ante este mundo que estamos viviendo, de millones de puestos de trabajo perdidos, de padres de familia que quizá tienen el trabajo hoy en día, pero no tienen la seguridad de que lo van a tener mañana, porque no sabemos qué va a pasar con esta pandemia a pesar de que haya vacunas, pero sabemos que los países pobres no están siendo vacunados y por ende la pandemia no va a desaparecer al corto plazo. Esto es lógica pura. Si ese futbolista que tiene esos altavoces y ese reconocimiento no se muestra ante el mundo como conocedor de la situación y que además posee empatía con sus pares y con quien en algún momento dado lo ayudó a encontrar esa fama y ese sueldo y ese salario y ese reconocimiento, a mí me asusta el futuro, profesor. Me asusta el futuro, porque los ejemplos siempre los encontramos ¿en dónde? Primero en la casa, sin lugar a dudas, pero también después, si usted es músico, en el músico que admira,
o en el futbolista que uno admira, o en el ingeniero que uno admire. Y si el futbolista que uno admira se comporta de esta manera tan poco solidaria, con un grado casi inexistente de empatía, insisto, me asusta el mundo que nos viene. Sí, no, bueno, sin duda, no, en el que ya estamos viviendo. Pero bueno, tiene que ver también cuando, como decíamos anteriormente, el sistema mundial, el sistema de poder nos quiere de una manera. ¿M? Porque cuanto más estúpidos, cuanto menos solidarios y sobre todo cuanto más individualista, mejor. A mí qué me importa lo que le pasa al otro si a mí me va bien. Vuelvo a lo mismo. Cuando digo de que entrenar es educar, es entrenar es precisamente en eso, es ayudarlos a mejorar como seres humanos, repitiendo valores que no sé por qué han sido prácticamente pisoteados, y el mundo se ha transformado en esta cosa tan frívola, tan irrespetuosa, y es realmente preocupante. Claro que es muy preocupante. Te repito, si no volvemos a la fuente, si no volvemos al pasado, va a ser muy difícil, ¿m? Porque también es cierto que por unos pocos que ganan mucho, acá en Argentina hay jugadores que por no tener, sinceramente, juegan porque, bueno, porque les gusta, pero como se dice habitualmente, no llegan a fin de mes, los clubes están prácticamente todos en condiciones de quebrar, con deudas que no se entienden tampoco, porque esos mismos dirigentes que tienen a los clubes fundidos, sus empresas son cada vez más florecientes. El fútbol también ha sido tomado por una parte de eso, de los dirigentes, como una manera de ganar imagen. ¿Cómo hubiera hecho Berlusconi en Italia para ser presidente si no hubiera sido presidente del Milan? ¿Y cómo hubiera hecho Macri, que no podría haber sido normalmente presidente de una comisión de fomento de ningún barrio humilde de Argentina, a llegar a ser presidente de un país? Entonces hoy se utiliza para eso, y los jugadores, en definitiva, que salen del seno de la sociedad, bueno, están también imbuidos de todo ese tipo de miseria que también estamos hechos, ¿no? Esto es lo mismo que cuando decimos aquí, al menos en mi país, que la clase política es un desastre. ¿Sabes por qué la clase política es un desastre? Porque la sociedad es un desastre. Exactamente. Porque los políticos salen del seno de la sociedad, no los crían como a los pollos en un criadero, ¿no? No, no, somos todos nosotros. Y llegados a puestos de poder, nos olvidamos de todo, nos ocupamos y preocupamos. Tenemos un puesto para el que no estamos capacitados, pero nos dicen entonces que nos ponen 10 asesores, pero entonces que pongan a los asesores, que son los que saben, en vez de nosotros. Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. La gran mayoría de los dirigentes del fútbol, y sobre todo en la etapa formativa, no tienen la más pálida idea de qué se trata, ni se comprometen tampoco con la historia personal de cada uno de los chicos. Y el deporte, al menos te repito, en este país está en muy serios problemas desde todo punto de vista, porque los mecanismos del Estado siguen sin definir cuál es el rol que el deporte tiene que cumplir en la sociedad y para qué tiene que servir. ¿Para qué tiene que servir? ¿Para estupidizar a todo el mundo? Ah, bueno, entonces que lo digan abiertamente y ya está. Si no, no puede ser que en la mayoría de los lugares donde hay, inclusive en plazas, en parques, donde hay a lo mejor centenares de chicos jugando, no hay ni siquiera una unidad médica, porque el deporte, entre otras cosas, nació con la idea de mejorar y preservar la salud de quienes lo practican. Sin embargo, nadie se hace cargo de ello, y si fuera así, entonces yo me pregunto, ¿por qué se sigue permitiendo el boxeo sin los protectores necesarios? Un solo golpe en la cabeza, eso está demostrado científicamente, puede deparar hasta 40 patologías distintas. ¿Por qué en una jaula de alambre mujeres y hombres en Estados Unidos se arrancan los dientes y los ojos con esa utópica ilusión de poder inventarse un futuro mejor? ¿Un futuro mejor a dónde? Porque los daños neurológicos que pueden sufrir son tremendos. Entonces, de alguna manera se están vulnerando todos y cada uno de los principios por los que el deporte fue creado, y así nada tiene sentido, ¿no? Hubo esa reflexión que usted hacía, me hizo recordar a un cómico norteamericano que murió hace unos años, se llamaba George Carlin, que en un momento dado hace una gran reflexión. Él era muy crítico del estilo de vida norteamericano, y sobre todo de la pasividad del ciudadano ante
los abusos de la clase política. Y en un momento él dice, si los políticos apestan, ¿por qué no nos damos cuenta que los políticos vienen de las mismas escuelas, las mismas universidades, los mismos barrios, los mismos centros comerciales que venimos nosotros? Entonces, si lo pensamos, probablemente no sean los políticos los que apestan, probablemente seamos nosotros los que apestamos. Y digo apestamos por hacer la traducción literal del término que utilizaba él en su Sí, reflexión. sí. Y esto nos está pasando. Y nos está pasando con el fútbol, porque yo también coincido con usted en que el fútbol ha dejado de ser una herramienta para formar seres humanos. Porque lo primero que hicimos fue olvidar aquello que yo le recuerdo mucho a César Luis Menotti, pero también a Xavier Ascargorta y a grandes maestros, de que el futbolista es un ser humano, un hombre, pero expliquemos que es un ser humano que ejerce de futbolista. De la misma manera que hay seres humanos cuyo oficio es ser ingeniero, abogado, médico, etcétera, etcétera. Y al futbolista estamos exigiendo una serie de rendimientos y de resultados que son inhumanos, que lo estamos traspasando a otras disciplinas y lo hemos visto también en los Juegos Olímpicos ahora con la crucifixión, porque yo no creo que haya otro término que lo describa mejor, de atletas que dicen, tengo que parar porque necesito recuperar mi salud mental. Y nos encontramos a pseudo comunicadores, expertos o cualquier título que ellos se quieran poner, que cuestionan a un ser humano que dice, no puedo seguir, mentalmente estoy en el piso. Y no estamos ni siquiera cuidando lo básico, sino que estamos exigiendo nosotros, detrás de una pantalla, muchos de los cuales son barrigones, y lo siento, no lo digo despectivamente, sino porque no practican ni siquiera salir a caminar, algo que les haría bien a su cerebro y a su cuerpo, son los que exigen y crucifican a través de este bar de borrachos, como dijo Santiago Segurola, son las redes sociales. Y estos atletas sufren, y lo sufrieron en el fútbol desde hace muchos años, pero ahora lo estamos llevando a cualquier disciplina. A esta chica Simone Biles, que ha ganado en cualquier evento, que además lo hace con una gracia que es cautivadora, porque ver a la chica es enamorarse de su arte. Y dice esto y aparece este ejército de anónimos y de tarados con cara y con nombre y apellido a cuestionar que alguien quiera cuidar su salud mental. Entonces ya el deporte no es formativo, pero tampoco cuida al ser humano. Entonces es un deporte espectáculo que yo no sé si quiero ver. Y a mí me está pasando con el deporte. Yo hoy en día elijo ver muy poco, porque lo que estoy viendo es el desgaste del ser humano, el desgaste de un futbolista que ahora tiene que jugar 70 partidos, porque su equipo lo exige, porque la Federación Española lo exige, porque tienen que ganar. ¿Y qué tienen que ganar? ¿Qué ganan? Si lo que están es perdiéndose a un ser humano maravilloso en lo que hace. Sí, inclusive vos fíjate que el problema es tan grave que eso involucra también hoy a los padres, ¿no? Que en vez de ser el apoyo o las muletas anímicas del chico que se dedica al deporte, son los primeros elementos de presión, no en todos los casos, por supuesto, pero cada papá quiere ver en su hijo un crack, pero simplemente por el hecho de que, bueno, le va a cambiar la vida desde el punto de vista material, y no importa después si el chico cae en en las brutales presiones y son víctimas de ella. Mirá, yo recuerdo que en el año 93 estuve en Tokio y estuve 3 meses. Y la persona que me había llevado, estaban tratando de desarrollar el fútbol en aquel país, me contaba que Japón junto con Suecia eran dos de los países que, si bien más evolucionados, mayor porcentaje de suicidios en edad juvenil y adolescente tenían. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, los chicos que estudiaban y sacaban una mala nota en el secundario, sabían que ya no iban a tener ninguna posibilidad de transformarse en los CEOs de las grandes empresas. Y bueno, y esa angustia, eso que ellos consideraban que a lo mejor para los padres iba a ser un motivo de deshonor, decidían poner
fin a su vida. Pero esta locura por el triunfo, te cuento una anécdota que me pasó cuando, después del 4-0, que eliminó a Argentina del Mundial del 2010 contra Alemania, en un partido en el que yo disfruté del juego de los alemanes, porque sinceramente merecieron ganar, y yo sabía que los chicos de la selección, todos habían dado todo. Bueno, pero nos superaron y listo, y se acabó. ¿Cuál es el problema? Otra vez nos tocará ganar aún sin merecerlo, ¿no? Bueno, pero esa misma noche, en el vuelo desde Ciudad del Cabo hasta Johannesburgo para después llegar a Pretoria, los jugadores presionaron al presidente de la AFA para que esa misma noche les pusiera un avión para regresar a Argentina, ¿no? Bueno, hicieron todos los trámites y lo lograron. Yo decidí quedarme porque la estaba pasando muy bien en el Mundial. Me quedé con Sergio Batista, que era el entrenador del grupo de sparring, y con el grupo de utileros. Entonces recuerdo que cuando yo le comuniqué a los jugadores que yo no viajaba con ellos, dijeron, no, ¿cómo? Lo hicimos para viajar todos juntos. Le digo, no, mi puesto que ocupe algún amigo, algún familiar, yo no tengo ningún apuro, la estoy pasando muy bien. Bueno, y al otro día, por primera vez en 43 días de concentración, salí a un mall cercano a comprar algunos souvenirs de regalo, ¿no? Para familia y amigos. Entonces vino corriendo un periodista argentino que estaba ahí al acecho, rogándome por favor que saliera en directo para Argentina porque los jugadores se fueron y no me avisaron nada. O yo diciéndole, ¿y qué te tenía que avisar? Lo único que falta es que te tenía que avisar. Bueno, no, por favor, bueno. Entonces me puso con un locutor de mucho renombre que estaba desde Johannesburgo en directo para Argentina, y la primera pregunta fue, bueno, ¿qué pasó? Profe, ¿qué pasó? Y bueno, pasó lo que pasó. Nos encontramos con un equipo que se encontró en ventaja a los 4 minutos. Los chicos hicieron todo lo posible. Hasta los 22 minutos del segundo tiempo el partido estuvo ahí, ¿no? Para cualquiera, porque si Argentina empataba podría pasar algo más. Un equipo con chicos muy jóvenes, porque Lío había cumplido 23, Agüero tenía más o menos lo mismo, Di María, Otamendi, Pastore, Higuaín. Bueno, el Mundial de este chico va a ser el próximo en Brasil, porque a la misma edad que tienen ellos ahora, un tal Diego Maradona tampoco pudo hacer mucho en el Mundial de España del 82, ¿no? Bueno, y yo le digo, bueno, en definitiva, pasó una de las dos grandes posibilidades que tiene el deporte, ganar o perder, tampoco es tan grave. Y entonces del otro lado me respondieron, no, bueno, no, pero hubiera sido muy importante para Argentina que la selección volviera con la Copa. Entonces yo le repregunto, ¿te parece? Y él me dijo, sí, ¿por qué? ¿A usted no? No, para mí no. Le digo, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros volvimos de la Copa, del Mundial del 86, en México, a Buenos Aires, a los pocos días yo leí en un periódico que la mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos en Argentina era del 12,2%. Y hoy, tantos años después, ¿sabés de cuánto es la mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos por causa perfectamente evitable? Y él hizo silencio. Del 12,1. Entonces no debe ser tan importante una Copa del Mundo. Entonces, esto es así. Si uno tiene que formar parte de la comparsa y decir las frivolidades y las estupideces que desde los medios quieren que uno diga, no, conmigo por lo menos que no cuenten, porque yo ante todo siempre hago tesoro de esa maravilla que es el dudar, porque sé que la duda es el motor de la evolución. La certeza, en todo caso, es su límite. Ustedes vivieron ese Mundial del 78 con la dictadura y la obtención del título no eliminó la dictadura. Más bien la afianzó por un tiempo, porque claro, en los momentos de euforia, el déspota, el tirano, encuentra siempre cómo afianzarse en el poder. Pero también pasó con Italia en los años 30. Sí, claro. O vamos a creer que Mussolini no se valió de todo aquello, obviamente. Y el régimen húngaro se valía de aquella maravillosa selección en los años 50 también para hacerse También. fuerte, porque en España los triunfos del Real Madrid beneficiaban también al dictador. Y el deporte ha sido, desgraciadamente, ocupado de esa manera. Hay una anécdota, hay un documental, usted hablaba del boxeo hace unos minutos, y basta con revisar lo que terminó pasando con Mohamed Ali para entender lo dañino que es el boxeo.
Ese documental trata sobre la última pelea entre Ali y Frazier, aquella que es en Manila. El documental se llama algo así como Thrilla en Manila, la emoción en Manila. Muy buen documental porque, entre otras cosas, habla quien fue el médico de Mohamed Ali, Ferdi Pacheco. Y el entrevistador, que no aparece en cámara, pero habla en ese momento que está entrevistando a Pacheco, le dice, ¿y por qué hacer esa pelea por el título mundial entre Ali y Frazier en Manila? Y Pacheco, con ese apellido de origen latino, sin lugar a duda, estalla y se le nota en el rostro. Le dice, tú eres idiota. Le dice así al entrevistador. Tú no has entendido que las grandes peleas de boxeo, y esto hoy en día pasa en el fútbol, ha adoptado esto, se hacen en los lugares en los que el dictador o el gobernante de turno necesita hacer que la gente se olvide del hambre que está pasando o necesita acallar la revolución que se está gestando en las montañas. Y esto no solamente es así, sino que hay que llevarlo también a la organización hasta de los Juegos Olímpicos. Dante Panzeri, en lo que fue para mí su mejor libro, porque todos recurrimos a Fútbol, Dinámica de lo Impensado, pero para mí Burguesía y Gangsterismo en el Deporte es un manual que debería ser leído en todas las universidades y en todos los cursos de comunicación social. Con pruebas establece cómo, obviamente, el año en que se realiza un gran evento deportivo, Juegos Olímpicos o Copa del Mundo, ese país aumenta sus tasas de turismo, pero el año Sin siguiente duda, vuelven a las tasas naturales. claro. Que la más grande mentira que nos vendieron es una gran mentira y que los grandes ganadores de estos eventos no son más que las corporaciones FIFA, Comité Olímpico Internacional y los socios, que son los que construyen estadios y los que además se benefician de todo tipo de excepciones fiscales, como pasó por ejemplo en Brasil, en el Mundial de Brasil, con la compañía de cerveza Budweiser, que era patrocinante de FIFA, y en los estadios en Brasil no se podía vender cerveza, pero es FIFA y se hace lo que FIFA dice. Entonces, el deporte no ha hecho más que continuar, el deporte organizado, continuar esa línea que en el boxeo a veces estaba muy clara, por este testimonio que recupero de Pacheco, y lo está haciendo. Por algo vamos a tener un mundial en Qatar en el que han muerto más de 6.000 trabajadores, y esto no forma parte de una investigación de algún loco, sino de la televisión pública alemana, que fue a Qatar y que hizo todas las tretas necesarias para lograr encontrar la verdad. Y yo no veo que los futbolistas se nieguen a jugar un mundial. Es cierto, han habido protestas de equipos alemanes, de equipos noruegos, pero sabemos qué ha pasado con estas protestas. Inmediatamente son silenciadas. Bueno, pero por eso digo, porque hay un amigo que se dedica ahora al periodismo, fue jugador de fútbol, José Luis Lanao, que vive precisamente en España, que me envió un artículo sobre esto que estás contando, de la cantidad de víctimas que son en su mayoría malayos, indios de Bangladesh, que llegan a esos lugares para subirse andamios a 30 o 40 metros de altura, que lo tienen en barracones, le quitan los pasaportes para que no se puedan escapar hasta que después lo echan a patadas, porque cuando no les sirven, y si no, lo devuelven directamente en un ataúd. Y entonces yo decidí que algo hay que hacer y pedí una reunión con el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragara, que también sus padres fueron víctimas de terrorismo de Estado y desaparecidos y torturados, porque digo, alguien tiene que decir algo, ¿no? Entonces, que desde Argentina, desde la Secretaría de Derechos Humanos, saliera hacia el mundo un pedido, no sé, ante organismos como la OEA, para que alguien salga al cruce y decir este estado de cosas no puede seguir. Pensé además en ir a hablar, en comunicarme con el secretario del Sindicato de la Construcción, que acá se llama UOCRA. ¿Por qué? Porque los conmemores son albaniles y porque si el papá de Diego,
el papá de Carlitos Tevez, el papá de Riquelme o de Orteguita o del Kun Agüero, hubieran vivido en esos lugares, hubieran tal vez también haber sido víctimas porque por no tener otra posibilidad hubieran ido a trabajar allí. Y bueno, pero como siempre, un poco de burocracia y sinceramente me quedé con las ganas de que desde Argentina saliera también el sindicato de trabajadores que uniera a todos los sindicatos de trabajadores de todo el mundo para levantar una bandera y decir en estas condiciones, y también los grupos de derechos humanos, porque la que se está poniendo, no solamente poniendo en riesgo, sino que están perdiendo su vida y a cabo de unos mendrugos, son como siempre las clases trabajadoras. Mirá, no hace mucho, durante la eliminatoria para el Mundial de Qatar, Argentina jugó contra Chile en un estadio que se construyó en la provincia de Santiago del Estero. Vos sabés que la provincia de Santiago del Estero es la que cuenta también, es la que va a la cabeza de la cantidad de muertes perfectamente evitables, con el 9.7 de mortalidad infantil. Pero además está entre las tres en peores condiciones en cuanto a los servicios de agua, de gas, de cloacas, de falta de hospitales, falta de escuelas, y la tercera en índice de analfabetismo. Bueno, en esa provincia se construyó un estadio de 45 millones de dólares. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos futuros mejores se le hubieran regalado a tantos chicos si el deporte no sirviera únicamente como lo que decíamos, como estupidizador social? Porque a 300 metros donde está el estadio hay chicos que no tienen para comer. Y sin embargo, se permitió que se hiciera. Uno de los que más fuerza hizo fue uno de los dirigentes de AFA, que hasta hace poco era mano derecha del presidente, ahora creo que se distanciaron, que está involucrado en un montón de temas ligados a delitos de diversa índole. Y bueno, entonces digo, exacto, pero digo, y entonces, ante todas esas evidencias que por otro lado son brutales, ¿qué esperan los jugadores? Pero sobre todo, ¿qué esperan los referentes? Bueno, ¿sabes? No pueden esperar nada, porque ellos también son víctimas de un sistema que les llena los bolsillos de dinero, les llena sinceramente los bolsillos de dinero, pero le vacía el cerebro para que no piensen y el corazón para que no sientan. Y si esto sigue así, no hace mucho tiempo, el mismo Toni Kroos, jugador emblemático del Real Madrid, dijo que los jugadores no podían seguir siendo muñequitos del sistema. Bueno, pero Toni, perfecto, pero no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo. Claro. ¿Por qué van a ir a jugar a Qatar? Si hubiera un gran sindicato mundial de jugadores liderados por tipos que realmente sean pensantes y sean solidarios, y los hay, y que se comprometieran, bueno, ese mundial de esa manera no se tendría que jugar. No hace mucho me llamaron del diario El Mercurio de Chile para ver qué opinaba yo de que el Mundial de Qatar se iba a jugar a las 11 de la noche. Digo, mira, no gastes una comunicación que de Chile a Argentina debe salir bastante dinero. Vos lo único que te tenés que preguntar en este sistema ¿es negocio o no es negocio? Y se acabó. Eso es todo lo que... Si es negocio, el día de mañana van a jugar en la Antártida, en la base de Vicecomodoro Marambio, con 40 bajos. No sé cómo van a hacer, con trajes especiales, pero si es negocio, lo van a hacer. Esto es despiadado y parece que absolutamente nadie está dispuesto a ponerle un dique para que esto no siga avanzando, porque está destruyendo, sinceramente, está destruyendo a las nuevas generaciones y estupidizando al resto, ¿no? Pero eso que usted relata, nosotros los sudamericanos tendemos a observar Europa o a observar al norte de América como una utopía, como lugares a los cuales queremos aspirar. Y son idénticos a nosotros. Quizá cambia la forma, pero aquí en España, en el año 2019, la Supercopa de España, que normalmente era un partido o dos partidos que se jugaban entre el campeón de la Copa del Rey y el campeón de la Liga, se trasladó a Arabia Saudita. Y se trasladó a Arabia Saudita con 4 equipos y fue avergonzante, profe. Le digo, ¿pero sabe qué fue avergonzante?
escuchar a todos y cada uno de los integrantes de los medios de comunicación que viajaron defendiendo esa propuesta, porque de esta manera nosotros estamos contribuyendo a civilizar, por decirlo de alguna manera, un país, una nación en la que a la mujer se le azota, nada más y nada menos mencionar algunas de las barbaridades que ahí suceden. Fíjense, decían, que hay mujeres en el estadio. Aquí nosotros estamos, primero el tema de el ego, bueno, el ego hace estas barbaridades, pero además el desconocimiento de lo que son las sociedades, no me refiero solamente a las árabes, a cualquier sociedad, a los usos y costumbres de cada sociedad, como para creer que 4 partidos de fútbol, van a cambiar esas sociedades. Estamos hablando de Arabia porque fue en Arabia. ¿Sabe qué pasó a la semana siguiente? No habían pasado un mes, a la semana, que hubo un partido, no sé si de selección o de clubes, ya no podían entrar las mujeres al estadio. Ya nuevamente se volvía a la normalidad. Digo, se puede volver de muchas cosas en la vida. Incluso cuando hemos dicho una mentira, hemos pedido, hemos ofrecido disculpas y en algunos casos se nos ha perdonado. Pero del ridículo no se vuelve, profe. Del ridículo no se vuelve, a pesar de que se sigue estando en televisión o se sigan ocupando espacios en los medios. Pero el ridículo no se vuelve. Y estamos en una sociedad que está constantemente haciendo el ridículo. Alrededor del deporte, ¿eh? Alrededor del deporte. Por supuesto, en otras ramas, porque el deporte es una rama de la sociedad. Y con el fútbol estamos haciendo el ridículo hace mucho tiempo. Con el fútbol estamos haciendo el ridículo. Y yo le decía antes de comenzar, yo, digamos, de manera consciente, desde el Mundial del 82 he venido viendo los mundiales. Pero además he visto, obviamente, por el gusto mundiales anteriores que se encuentran los partidos y la verdad es que uno veía cosas extraordinarias también. Pero desde el año 86 hay algo que pasó que yo no logro identificar. Tengo millones de limitaciones. Y es por qué se pierde el control del negocio de quienes lo llevaban. Porque a partir de ahí empezamos a creer que el fútbol ya no era formador, sino era un enorme negocio, y a partir de enarbolar valores que existieron, como usted bien dice anteriormente, pero no llevarlos a la práctica, se pervirtió todo. El Mundial de Estados Unidos 94 es una locura, con las temperaturas en que se jugaba. Usted estuvo. Y no hablemos de Francia 98, cuando el principal opositor al gobierno era un racista consumado y además se sentía orgulloso de su condición. O en Sudáfrica, ese mundial que ustedes van, ¿qué le quedó a Sudáfrica como nación después de aquel mundial? Nada. Estadios, elefantes blancos. Lo mismo pasó en Brasil. Entonces, por eso a mí el futuro me asusta porque ya consumimos más información, pero no estamos mejor informados. Estamos peor informados. Sí, además estamos brutalmente manipulados. Por eso yo hacía esa alegoría de los borregos o las ovejas que van en un rebaño y hacia dónde nos están llevando. Nos están llevando a un abismo del que después no sé cómo vamos a hacer para regresar. En eso del ridículo, nosotros los argentinos no nos quedamos atrás. Uno de los clásicos de mayor historia, inclusive a nivel mundial, la final terminó jugándose en Brasil, con toda una inteligencia logística armada, como para poner a un grupo que no de manera casual produjo lo que produjo a 300 metros de la cancha de River, y después todo lo demás, exacto, todo lo demás estaba pensado, fue todo para eso, pero lo más preocupante fue que no hubo un periodista, la gente viajó a ver eso. Sí, ¿no? Estaban violando un hecho casi sagrado en la historia del fútbol como valor social, ¿no? O cultural. No, pero no importa, vamos a jugar a Madrid. Entonces digo, sinceramente, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y nos han hecho tan estúpidos que, bueno, ¿qué nos va a extrañar? Que los valores de hoy sean esos. Hoy no se respeta absolutamente nada. Ahora, hay que preguntarse,
¿y esto hasta cuándo va a durar? Porque de seguir, entonces le tengo que hacer caso a ese pensamiento de Stephen Hawking, que poco antes de morir dijo que al paso que va creciendo la estupidez humana, hasta límites que son insoportables, la aventura del hombre, y en este caso de la mujer, sobre la Tierra no se puede estirar demasiado tiempo, visto que ya hay cerca de 15.000 ojivas nucleares capaces de incendiar la atmósfera simplemente basado en eso, en la estupidez humana, ¿no? Por el derecho al poder, al tener. Creo que los parámetros culturales tienen que cambiar de una vez por todas, pero si vos ves, al menos en la televisión argentina, la mayoría, el 95% de los programas son precisamente para eso, para estupidizar, para frivolizar, para usar el idioma de cualquier manera, para la descalificación. Programas de cultura, uno cada tanto, no sea cosa que te pongas a pensar. ¿Y el fútbol por qué va a quedar al margen de todo eso? No, 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 de ninguna manera. A los chicos desde muy chiquitos hay que enseñarles que el segundo no existe, que lo único que importa es ganar. Por algo también Argentina y sobre todo Buenos Aires es, por cantidad de habitantes, la ciudad del mundo que mayor cantidad de psicólogos tiene. Decir que Leo Messi es un pecho frío, bueno, quiere decir que estamos todos locos y necesitamos tratamiento. Eso es indudable porque hasta a Leo se lo ha puesto en duda. Por esto también que tiene que ver con la estupidez del nacionalismo. Sí. Los nacionalismos también, según Bertrand Russell, ese maravilloso filósofo inglés, premio Nobel de literatura en el 50, ¿no? Cuando él dice que de seguir así los nacionalismos van a ser causantes o van a seguir siendo causantes de millones y millones de muertos. Esa rivalidad tribal que nos retrotrae a la época de las cavernas. Si soy argentino, tengo que odiar al brasileño, por ejemplo, pero a su vez, si soy de una provincia, tengo que odiar al de la otra provincia, y si voy a una escuela, tengo que odiar a la otra escuela. Y en la cultura occidental todo se ha desarrollado de esa manera, ¿no? Escuela contra escuela, equipo contra equipo, familia contra familia, los Montescos y los Capuletos, soltero contra casado, blanco contra negro, musulmanes contra... Esto no tiene sentido. Yo por eso digo, no sé, cuando juega Argentina y Brasil, a mí me encanta que gane el mejor, aunque sea la final del Mundial. Y si Brasil juega como lo dio, si yo festejo porque no me voy a negar, ¿no?, a ser tan retrógrado, de negarme a la belleza, porque la belleza no tiene nacionalidad, no tiene credo, no tiene idiomas. Pero bueno, qué sé yo, en definitiva cada uno termina siendo como realmente quiere ser. Alguna vez, sabés que se me dio por escribir eso, ¿no? Porque a veces te preguntan, ¿quién es Fernando Signorini? Como, ¿quién es fulano de tal? Bueno, yo digo que yo escribí que yo soy lo que soy y soy aquello que quise ser. Que ser sin haber querido no tiene razón de ser. Algunos son y no saben las razones ni el porqué de haber sido como son, sin haber querido ser. Entonces, no son ni han sido y ya nunca podrán ser. Es un trabalengua, pero como para decir que hay que alentar a cada uno, vos a tus hijos si los tenés, al vecino, a todos, a que sean como quieren ser, que pongan absolutamente todo en duda, hasta lo que nosotros decimos, que lo pongan en duda, porque tienen toda la posibilidad aún de mejorar, porque si no el proceso evolutivo no avanza, no estamos en el fin de la historia, estamos apenas en los pañales de ella. Al Sol todavía le quedan 5.000 millones de años para permitir la vida sobre la Tierra, si es que la estupidez humana no lo termina antes. Entonces, ayudemos a dudar, porque eso de transmitir y que los chicos retransmitan a su vez lo de las generaciones anteriores, nos hace estar siempre empantanados en el mismo lugar. Y quien le enseña algo a un chico, le está quitando la posibilidad de que el chico lo descubra por él mismo, que es el verdadero valor de la enseñanza, ¿no? Usted hace mucha referencia al fútbol argentino y durante esta pandemia
encontré en una de estas plataformas, en Netflix, un documental sobre River Plate. Yo no sé si usted lo vio. Yo cometí el error de verlo. Y digo, le cometí el error porque así como cuento que uno de los equipos fetiches en mi vida ha sido la máquina de River. A Carlos Peuchele lo tengo como uno de los grandes sabios de la historia del fútbol, precisamente porque no se adjudicó méritos que no le correspondían y que además entendía el juego como una herramienta para formar seres humanos, y que además el fútbol daba a entender que había miles de posibilidades de vivir la vida. Y en ese documental, llamémoslo así, por ejemplo, Amadeo Carrizo no habla más de 4 minutos. Amadeo Carrizo, ¿eh? Yo digo, bueno, se estarán concentrando en el exitismo reciente, ¿no? Ramón Díaz, que fue entrenador de River y que fue muy ganador, no aparece en el documental. Digo, ok, estarán buscando, ¿qué estarán buscando? No entiendo. Y mi sensación fue que aquel documental, a partir de ser River Plate, de tener ese nombre y de no darle ni siquiera importancia a la máquina de River o a otros magníficos equipos, porque por ejemplo aquel equipo de La Bruna que rompe con la sequía de títulos, creo que se hablan 6 minutos, 8 minutos. Es una herramienta de propaganda política del presidente de River Plate, que yo no sé si es buen tipo o no es mal tipo, no lo conozco, tampoco me interesa. A ver, mis aspiraciones en la vida no es conocer gente así, ¿no? Pero digo, ¿cómo a partir de la aspiración de una persona que no juega la pelota, que no toca la pelota, que no sale a la cancha, se utiliza el nombre de una institución que para quienes no somos argentinos, pero somos sudamericanos, era la Casa Blanca del fútbol sudamericano? Y lo fue antes de este señor, que es presidente de River Plate, y lo será después de él, como también lo será después de Marcelo Gallardo, porque lo fue antes de Marcelo Gallardo como entrenador. Y digo, Dios santo, qué manera de desconocer su propia historia. Porque la máquina de River, yo hoy en día vivo en Europa. En Europa hay, dentro de ciertos círculos obviamente, porque tampoco es tan distinto a lo que se vive en Sudamérica, pero dentro de los pequeños círculos en los que se habla de fútbol, hay una profunda admiración por aquel equipo, del cual tenemos pocos testimonios, uno de los cuales es el libro de Carlos Peuchele. Pero todo aquello es respetado, y fue respetado por tipos como Rinus Michels. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Usted hablaba de esos grandes genios que no se pueden nombrar 10. Claro. Uno de ellos tenía a ese River como una de las grandes manifestaciones del juego. ¿Y por qué no se respeta ni siquiera desde la propia institución? Yo entiendo que el modelo Macri o el modelo Piñera en Chile fue exitoso. Es decir, conduzco un club de fútbol que circunstancialmente ganó, porque ganó circunstancialmente, y a partir de ahí construye una carrera política. Esto es más viejo que el viento, pero desconocer su propia historia es duro. Y yo no soy hincha de River, yo no tengo hinchada. A ver, no hincho por nadie. Hoy en día hincho mentira. Hincho por los equipos de Pep Guardiola. Y de una u otra manera hincho por los equipos de Marcelo Bielsa. Porque hay algo en Marcelo Bielsa, en la honestidad de su conducción, que yo creo que merece ser siempre resaltado, independientemente de si los equipos son más verticales, si el entrenamiento es más analítico, pero hay una honestidad en la conducción que en estos tiempos tan difíciles merece ser rescatado. Pero que River Plate desconozca su historia de esa manera es por lo menos triste, ¿no? O sea, es que hay un cuento de Jorge Luis Borges que recuerda que en Oriente, creo que fue un emperador chino, que hace como 3000 años, decidió que la historia iba a comenzar a partir de él. Entonces mandó a prender fuego absolutamente a todas las bibliotecas con millones y millones de ejemplares, que hubieran sido una contribución fantástica para conocer las riquezas, ya que
en ese entonces la humanidad, eh, eh, a partir de ellos se podía apuntar, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, es la vanidad, es la estupidez, es en cierta manera también las miserias brutales de las que están imbuidos tipos que sí, que tienen, te repito, mucho dinero, pero que son muy pobres tipos. Sí. Cuando hablábamos de la sensibilidad, ¿qué grado de sensibilidad puede tener alguien que decide hacer o que está de acuerdo en que se haga una cosa así, y además de quienes los hacen? Porque alguien tendría que decirle, no, señor, yo en esto no participo. Yo mismo digo, por ejemplo, para mí el fútbol argentino, no trabajaría nunca en el fútbol argentino en estas condiciones. ¿Y por qué? Y dicho sin el menor atisbo de vanidad, porque no me merece, porque a mí me formaron en otros valores, y Claro. sería una afrenta a mis mejores maestros que yo forme parte de la comparsa y que toque la música que el poder quiere que... No, de ninguna manera. Y bueno, pero entonces así no va a trabajar, no trabajaré más en el fútbol argentino, me dedicaría a hacer otra cosa. Pero no, de ninguna manera voy a sonar ni voy a hacer música en esa orquesta. Pero bueno, te repito, hay quienes a lo mejor quieren rebelarse y no pueden porque la necesidad tiene cara de hereje, porque tienen que trabajar por su familia, y siempre, siempre hay un resquicio a donde el poder se mete para limitarte y para hacerte, en definitiva, arrodillarte y ser como ellos quieren que vos seas. Y desgraciadamente el fútbol, creo que prácticamente en todo el mundo está siendo utilizado, como lo que decíamos anteriormente, como un gran manipulador de masa. Ya lo dice Noam Chomsky también en sus 10 puntos sobre la teoría de la dominación y de la manipulación, y han encontrado en el fútbol un elemento maravilloso. Es un hueso del que se prendieron y que no van a soltar. Por eso digo que para mí, hoy en día, si la solución no viene por parte de los jugadores, que se formen, que se informen, que se preparen, esto no tiene razón de ser. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que alguna vez le dijo el maestro Adolfo Pedernera, integrante de esa gloriosa máquina, a César Luis Menotti. Lo que veo, ya lo vi. Lo que vi, ya no lo veo. Y no lo vamos a ver más. De vez en cuando, algún jugador, por lo menos en esta parte del mundo, en Argentina, ¿no? Porque mirá cómo será de preocupante que a un chico que desde chiquito jugaba como juega ahora, ¿eh? Nada más que ahora se desarrolló físicamente, están otros decorados, pero Leo Messi, a los 10 años, jugaba como juega ahora, pero era chiquitito. Claro. Entonces, como en la novena de Newell's querían salir campeones, no, querían uno grandote. Entonces digo, fíjate, hoy tendrían que pagar los 400 millones de euros para tenerlo, pero si hubiera sido, a lo mejor de un físico potente, le hubieran pagado el tratamiento que se negaron a pagar porque era muy chiquitito. Bueno, entonces estamos metidos en un gran lío, y creo que, en definitiva, hoy en día lo que a mí menos me preocupa es el fútbol súper profesional, porque creo que se ha transformado en una patología, te repito, en un gran estupidizador. Hoy me encanta seguir en el fútbol en la fase formativa e informativa, para preparar a los chicos, no solamente para que sean mejores jugadores, no, sino para que sean fundamentalmente personas pensantes, que tengan un espíritu crítico de rebelarse ante las injusticias, porque si no, antes o después ellos también la van a pagar y van a recorrer el mismo camino que nos hicieron recorrer a nosotros, llenándonos de espejitos de colores, para después vivir esta realidad que es verdaderamente desoladora y preocupante, ¿no? Eso de Pedernera Menotti me hizo acordar una reflexión un poco más antigua, que está en ese manual de meditaciones de Marco Aurelio. De Marco Aurelio dice: el tiempo es como un río de sucesos y un flujo violento. En cuanto algo se ve, ya ha pasado de largo, y otra cosa distinta es lo que pasa, que también Lo que pasa. pasará. Eh, Sí, ¿Desde sí, qué sí, sí, tiempos nos sí. están advirtiendo, no? Claro, bueno, pero por eso te digo, pero a ver, tal vez en España sí, pero en Argentina no. En las concentraciones, donde llevan a los chicos que acá se llaman pensiones,
que tiene 50, 60, 70 jugadores, ¿no? ¿Hay bibliotecas? Y si hay bibliotecas, ¿qué libros hay? Hay libros de, qué sé yo, de filosofía, de los grandes pensadores. ¿Y la música que se escucha cuál es? ¿Una música que te eleve el espíritu, con letras que te ayuden a pensar también, o que te sigan estupidizando? Bueno, entonces esa es otra señal. Yo creo que sigue importando el jugador como tal, y en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, por supuesto, el ser humano, no, el ser humano no importa para nada. En los Juegos Olímpicos ocurrió un hecho que a mí, sinceramente, yo inclusive lo subí en mi estado de WhatsApp, como diciendo que para mí había sido el oro más brillante, creo que en la historia de las Olimpiadas, o al menos en la historia que conozco, que fue cuando este chico catarí, al que le quedaba todavía un salto, dijo no, vamos a compartir el oro. Y me pareció un hecho maravilloso. Si hubiera sido argentino, no hubiera podido volver al país. Le hubieran tirado con un cañón por Lo pecho expulsaron. frío, por estúpido, por perdedor. Bueno, entonces depende, a ver, ¿qué sociedad deseamos? ¿Y qué vamos a hacer por conseguir? Ahí el deporte puede ser un elemento importante. No, hoy importante no. Hoy es decisivo, es fundamental, pero lo usan con el propósito absolutamente contrario, para que seamos más vulgares, más individualistas, más frívolos, más estúpidos. Estamos metidos en eso, pero un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Ahí me hizo recordar a Alejandro Dolina. Alejandro Dolina en una reflexión en su programa de radio que hablaba de la consagración de los mediocres, ¿no? Del triunfo de los mediocres, Claro, cómo es aplaudido, porque él hablaba de que, bueno, de que Lelutier merecía todos los premios que se le podían dar porque era una expresión cultural y artística fabulosa, pero que nos estábamos acostumbrando en todo el mundo a ver como artistas mediocres encontraban una aceptación y una premiación generalizada, y por eso él aplaudía la premiación a Lelutier. Eh, yo tengo que preguntarle por Diego Maradona. ¿Cómo era Diego futbolista? Lo que uno veía sí era arte, pero ¿cómo era Diego futbolista? y Diego fue fue un artista, ¿no? Un artista superlativo que supo sobre el escenario que es el campo de juego, no sé, hacernos creer que de esa manera, sí, el fútbol es maravilloso, ¿no? Porque realmente, también Leo, ¿no? También Leo, también en su momento Pelé, Cruyff, Ronaldinho y Zidane, son tipos, qué sé yo, que nacen con esa magia, otros en otros deportes y se transforman en inolvidables, porque hacen cosas que cualquiera quisiera hacer. Yo también, me encanta la música, y como hoy nombrabas a Beethoven, yo me conformaría con ser mucho menos que él, pero sobre todo para sentirme bien yo, no para recibir el aplauso de nadie. Creo que sí, sin ninguna duda fue una de las maravillas que este deporte ha tenido y como tal será recordada. Estoy hablando de Diego, no de Maradona, ¿no? Como una vez dije, Maradona era insoportable, con Maradona quédate vos, o Maradona no voy ni hasta la esquina, pero con Diego, un chico absolutamente querible, de una ternura infinita para el trato con sus afectos, muy ocurrente, creativo, con mucho desparpajo, como decimos en Argentina, muy pícaro, ¿no? Ese pícaro atorrante de barrio, un chico que a lo mejor a los 12 o 13 años ya tenía una edad mental de un tipo de 40, porque había tenido que pasar por momentos que bueno, que la mayoría de los chicos que tienen otra condición social no pasan, pero creo que ese también fue el horno a donde en cierto sentido se cocinó el mejor pan. Alguna vez le dije, si vos hubieras nacido en un barrio opulento, a lo mejor hubiera sido jugador de polo, ¿no?
en Fiorito no podía ser jugador de polo porque si algún caballo se lo comían porque había mucho hambre. Digo, digo a veces, creo que más de una vez yo le he dicho que él tenía que estar muy orgulloso de su condición de origen, porque fue lo que le había posibilitado, no hay mal que por bien no venga, de que pudiera expresar a través de horas y horas de práctica, desarrollar todo ese inmenso talento. Si hubiera sido hijo de una familia con otras posibilidades, a lo mejor le hubiera mandado a estudiar y se hubiera acabado o nos hubiera legado ese talento. Por eso el hecho de que él siempre haya reivindicado de esa manera, con tanto coraje, su condición de clase, me parece que fue sinceramente la mejor de todas sus jugadas, ¿no? Y fue feliz. Y me refiero, no me interesa la vida fuera del campo de juego. A mí no es algo que a mí me conmueva conocer la vida de la gente, digamos, privada. La vida privada es la vida privada. Y yo soy de los que cree que debe mantenerse de esa manera. No me importa si es un artista que vende 100 millones de discos o es un futbolista que hace Claro. 1.000 millones de personas. Pero bueno, es una manera de ser y yo también respeto que haya gente que viva de otra cosa. Pero fue feliz, porque Dios santo, hay que jugar al fútbol con ese peso que le ponían encima, con esa responsabilidad que le querían hacer en esas horrorosas manifestaciones de chauvinismo con las que se le carga al atleta. Por eso a veces yo me pregunto, y no lo hago solamente con él, lo hago con artistas que me han conmovido, ¿no? Hubo un artista que a mí me conmovió mucho del rock, que era Kurt Cobain, que termina pegándose un tiro. Claro, y todo el mundo dice, no, es un tipo, un drogadicto, se pegó un tiro. Digo, la vida no es 2 más 2. Hay razones que llevan a la infelicidad a pesar de que tienes 10 millones de dólares en el banco. Yo no puedo juzgarlo, no puedo. Y más bien, yo hoy en día comprendo muchas cosas. Comprendo de por qué, en el caso de este artista, terminó haciendo lo que hizo, lo cual no quiere decir que yo defienda o no defienda. Además, no estoy para defender a nadie, ni para Obvio, acusar a nadie. Pero en claro. el caso de Maradona, yo me pregunto muchas veces si fue feliz, porque eran tantos los retos y tanta la responsabilidad en Nápoles, en Barcelona, en la selección argentina, y ese cargarlo a él de un peso que no se debe cargar a nadie, ni a un atleta, ni a un artista. No, y además que él fue el primer producto, en todo caso, de la globalización, como digo. Él fue el que abrió la picada en el medio de la selva, ¿no? Y se ligó los mordiscones, los rasguñones, los raspones. Ahora la picada ya está abierta. Ahora los chicos de ahora saben que hay cosas que no se pueden hacer porque el poder es impiadoso y antes o después te corta las piernas, como le hicieron a él. Y no solamente las piernas. Creo que le quitaron la posibilidad de que tuviera una vida distinta y mejor simplemente por oponerse, como él se oponía al poder, sin tener nunca otra intención que esa, que la reivindicar su condición de clase y su raza de jugador de fútbol y en defensa de los futbolistas, como algún día dijo con esa cosa que tenía para decir en 4 palabras, frases tan magistrales como la pelota no se mancha, ¿no? Pero eso el poder no se lo perdonó. Yo no olvido cuando Argentina volvió con la Copa del Mundo de México y los mismos que 2 meses antes no querían saber absolutamente nada con la selección, inclusive hasta Diego mismo era puesto en duda, y por supuesto Bilardo, ¿no? Y sin embargo, cuando llegaron a 6 había decenas de miles de personas, era todo celeste y blanco, y los jugadores terminaron en el balcón de la clase de gobierno en una clara demostración de la instrumentalización y el uso que se hace del éxito de estos chicos, que cuando están en Fiorito, como alguna vez dije, no fue ningún presidente a preguntarle a Tota y a Chitoro a golpear las manos, porque por no tener no tenían ni luz, no tenían timbre, a ver si necesitaban algo. Ni ningún papa fue para invitarlos al Vaticano. Hoy hay millones de chicos en Latinoamérica y en África en esas condiciones y yo no veo que ni vayan los presidentes, ni vayan los papas, ni le solucionen los problemas. Y él, a pesar de todo eso, emergió no solamente por su talento, sino por su compromiso con su condición de jugador y con su condición de clase. Creo que para mí es alguien irrepetible, ¿no?
al menos en estos tiempos, porque ahora al primero que abra la boca le van a cortar la lengua para que no hable y los dedos para que no escriba. Hoy Le el acaba de poder, pasar a Marcelo Moreno Martins en la Copa América y a Tite, claro, que claro, tuvo un ejercicio de dignidad maravilloso. Inmediatamente sí. Bolsonaro operó para que echaran a Tite digamos que Tite sorteó eso. Pero las dos muestras de dignidad fuertes en la Copa fueron rápidamente calladas y a Tite lo han multado como si hubiese echado fuego al estadio. Una locura. No, bueno, por eso digo, esos son ejemplos que no pueden trascender, no, no, de ninguna manera. Uno tiene que tratar por todos los medios de ser estúpido. Entonces, si sos estúpido, y bueno, vas a vivir sin mayores problemas, pero a pacto de que vas a ser un estúpido. Entonces yo digo, o decidimos ser como tenemos que ser, o somos como, en definitiva, quieren esas ovejas que hablábamos del rebaño. ¿No? Y yo no, yo quiero ser la oveja negra de este rebaño, sinceramente, no, no quiero formar parte de él. ¿Te das cuenta? Y a mí me sigue doliendo y mucho que desde todos lados se siga tomando al fútbol con tanta irrespetuosidad, inclusive yo creo que cuando Menotti escribió Fútbol sin trampa, en el prólogo él dice que el 98% de los periodistas deportivos no sabe nada de fútbol, a lo que Elba de Padua Lima dice, Menotti se expresa así porque es muy generoso. Bueno, yo creo que tenía razón Tim, sin ninguna duda, ¿no? Porque yo no hablo de que sepan, ¿por qué van a saber? ¿Por qué van a saber? No porque no hayan jugado, sí, pero no saben cuáles son las angustias, cuáles son los deseos, los temores, la certeza de un jugador de fútbol que además viene de situaciones sociales brutales, a donde si no son jugadores de fútbol tienen que ser delincuentes o drogadictos y terminan su vida a muy corta edad. No saben lo que es querer jugar pero que el técnico no te elige y tenés que ser suplente, porque eso te lleva también a entrar en conflicto con vos mismo, con tu familia, con tus sueños, porque acá los titulares mismos tienen problemas, imagínate los suplentes o aquellos que quedan directamente fuera de la convocatoria. Entonces, todo eso que tiene que ver con el hecho de que la sociedad te obliga a llegar, pero vos sabés que en el fútbol, de miles y miles y miles de chicos que comienzan, un bajísimo porcentaje puede llegar a ser realidad su sueño. ¿Y qué hacemos con los demás? Bueno, por lo menos abramos escuela de oficio para que tengan la posibilidad de un futuro mejor, que sean electricistas, que sean plomeros, que sean gasistas, que sean, no sé, jardineros, pero vamos a darle algún otro arma, porque los principales dirigentes de los principales clubes de Argentina se llenan la boca diciendo, bueno, a los jóvenes que tenemos nosotros los hacemos ir a la escuela, claro, porque lo que te sale es nada comparado a lo que vas a sacar el día que venda a uno solo de ellos. Pero, y si de 10.000 elegiste a dos, ¿qué haces con los otros 9.998? Se los tirás otra vez a la calle. Y a esa edad, una frustración como la que debe significar para un chico y para su familia, de que no sirva para lo que él quiere, porque es la única posibilidad de trascender, porque no va a llegar a la universidad. Acá hasta hubo la anterior gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se atrevió a decir que para qué iban a ser universidades si sabemos que los pobres no llegan a ella. ¿No? Esos son los políticos que tenemos nosotros y que todavía ahora se presentan y hay gente que lo va a votar. Si la política, como el deporte o como cualquier elemento que tenga que ver y que influencia sobre la sociedad no es transformadora de su propia realidad, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada, ¿no? Le hago la última reflexión. Me hizo volver a este cómico norteamericano que le mencioné anteriormente. Él se oponía al acto del voto, porque él decía que ante tanto disparate, él no votaba y él no era responsable, por ende, de que estos personajes ocuparan los puestos de poder. Y por ende, él tenía todo el derecho de quejarse y de exigir que estos mamarrachos ya no formaran parte del Estado o de la conducción del Estado. Yo lo llevo al fútbol. Yo veo a este señor Ceferín, que está en la UEFA, veo al presidente de FIFA, Infantino, veo a Domínguez. A mí Domínguez, yo creo que está logrando algo
que yo pensé que era imposible, que era superar a la anterior conducción de Conmebol. Y eso hay que ver, hay que ponerle empeño a eso, ¿eh? Hay que ponerle mucho empeño a ser Ya lo peor que creo. los Figueredo, que los Leós Sí, y todos aquellos, sí. ¿no? Y yo digo, y si eso que dice usted, y si los futbolistas un día dicen, no jugamos, que jueguen ellos. Pero me refiero a los grandes, es decir, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester City, Boca Juniors, River Plate, Sao Paulo. Hacer un poco lo que hizo Sócrates con su democracia corintiana. Ese fue un ejemplo hermoso. Sí. No, pero ya no hay espacio. Ya no hay espacio, Ignacio. No hay espacio porque el poder ya sabe cuáles son los riesgos que se corren. Entonces, si la única manera es que alguien alguna vez, yo inclusive eso lo tengo escrito de hace mucho tiempo, ¿no? Se formara primero un sindicato local, o por ejemplo argentino, pero después uno en Chile y otro, y después hicieran uno regional y después fuera uno mundial Claro. y crear una FIFA de jugadores de fútbol, a donde si había alguien que no lo era, tenía que ser elegido por los jugadores, ¿no? Pero los destinos del fútbol, de una vez por todas, tienen que atreverse los jugadores, tienen que prepararse, tienen que formarse, tienen que comprometerse, porque no son ellos solos. Porque aunque sea un deporte individual, no importa, ellos dependen también y son gracias a la historia. Y esa historia hay que defenderla de otra manera, ¿no? Y sobre todo como hecho formativo y como hecho cultural. Si no, esto no tiene sentido, ¿no? Ahí me está dando usted la gran batalla del siglo XXI en el fútbol. Formar a los chicos. Y no estoy hablando de fútbol. O sea, a ver, sí, Exacto, están en el fútbol, pero formarlos como ciudadanos, como claro, sin sujetos, duda, como sin sujetos. duda. Pero claro, ¿a cuántos chicos del fútbol argentino le han acercado, por ejemplo, dinámica de lo impensado, ¿no? O lo que vos mismo decías del otro libro de Panzeri del ganterismo? No, no, eso no, ¿por qué? Y porque te ayudan a pensar. Pero Claro, junto con esos libros, darle libros de los grandes pensadores, hacerle saber qué es el existencialismo, hacerle saber qué es el marxismo y también lo que es todo, absolutamente todo, y que ellos elijan, pero claro, que elijan sabiendo de qué se trata cada cosa. No, que no tengan absolutamente otra posibilidad que hacer lo que le dictan los de arriba. No, claro dudar, que sepan qué es el educar, comunismo, el marxismo, el socialismo, todo, que lo sepan, que lo conozcan, no que hablen todo, repitiendo todo. lo que el poder de turno les obliga. Exacto, exacto. Hoy en día también se ha puesto de moda el fútbol femenino y una vez hablando con quien dirige el fútbol femenino en Conmebol, que es la señora de Belloso, ella es cristianciano, le dije, mira, tenés cuidado, ¿no? Porque ¿vos qué te crees? ¿Que ahora la FIFA se le abrió el corazón y baja dinero porque le encanta que la mujer juegue? No, porque descubrió que va a haber millones de chicas, entonces son millones de cosas ligadas al merchandising, a los viajes, a todo, ¿te das cuenta? Y otra cosa, prepárense, fórmense, porque en un periodo máximo de 6 o 7 años, los cuerpos técnicos del fútbol femenino tienen que ser todas mujeres. Mujer el técnico, mujer el ayudante, el preparador físico, el doctor, el kinet, todas mujeres y más. Tienen que pugnar por armar una FIFA paralela, porque si van a dejar el destino del fútbol en manos de los hombres, vamos a seguir con el tema del patriarcado y les va a pasar antes o después lo que le está pasando al fútbol de hombres. Desde acá también me encanta entusiasmar o motivar a todas las chicas para que se preparen y que me den la inmensa alegría de que en no mucho tiempo haya una FIFA desprendida absolutamente del fútbol de hombres y que tenga que ver únicamente con las mujeres. Va a ser un destino distinto y seguramente mejor. A alguien le leí una vez que mentes vecinas generan conexiones. No lo recuerdo ahora de verdad, falla la memoria, pero eso que usted le dijo a la esposa de Belloso, de que a la FIFA no fue que se le abrió el corazón, me lo dijo alguien que yo sé que usted le tiene aprecio,
me lo dijo en el Barcelona. Me dijo, no creas que aquí fue que están haciendo algo porque son caritativos o son defensores de la igualdad de género. Se dieron cuenta que hay millones de por medio y Pero claro, claro, hay que estar. sin duda, es así. Sí. Maestro, de verdad que se lo agradezco mucho porque escucharle es aprender. Es como coger un buen libro. A mí me pasa, yo, por ejemplo, de los libros no sé, de los filósofos que recientemente, digamos, recurro, está un surcoreano, Byung-Chul Han, que me parece que Sí, cómo no. es maravillosa. Sí, sí, Yo sí, digo que, sí, sí, pero sí. no porque le da verdades a uno, sino porque lo pone a dudar a uno y lo lleva a otros Claro, autores, a otros pensamientos. Y eso es lo más rico de todo esto, porque para saber quién es uno tiene que también recorrer ese camino. sin ninguna duda. Y esta charla a mí me ha gustado, yo la he disfrutado mucho y seguramente que quienes la sintonicen, la van a disfrutar tanto. Porque a pesar del camino recorrido, usted no ha querido vender una verdad absoluta, más bien ha planteado lo contrario, que Exacto. hay que dudar de Qué todo. duda. Y eso, en estos tiempos de verdades absolutas y desgraciadamente, de este replicar el gran hermano que nos advirtió Orwell hace muchísimos años, porque la novela se llama 1984, pero la gente debe recordar que no fue publicada en 1984, sino Claro, años atrás. sí. Dudar es el acto más revolucionario que uno puede ejercer. Así que tengo que agradecerle por la charla, por la energía y por la honestidad. Bueno, bueno, ojalá que si por lo menos le planteamos a uno solo de todos aquellos hombres o mujeres que lo van a ver, una sola duda, creo que la arena es un puñadito, dicen, pero hay montaña de arena. Así que un gran abrazo, para vos lo mejor y sobre todo para Lío, ¿no? Para Lío, que le vaya muy bien, Que que le sea vaya muy feliz, bien. que sea feliz. Exacto, sí, 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 porque sería realmente brutal si él que ha desparramado tanta alegría, tanta maravilla, se merece, se merece lo mejor, ¿no? Sobre todo como chico, porque sinceramente, él y la familia, ¿no? Yo tengo un gran afecto por todo. No me gusta hacer publicidad de mis sentimientos, pero siento un gran afecto, un gran cariño por todos ellos. Y porque los tipos que son dioses terrenales merecen tener paz y encontrar la felicidad. No sé si es en París, en Rosario, en cualquier lugar, Donde sea, a pero su manera, a exactamente, y su manera. que se le respete eso de ser feliz. Ojalá, maestro, ojalá que sí. Hasta muy pronto.